Es el momento de presentar la participación de nuestro compañero Nayib Chaede, Calderón y Villaverde. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todo el país. Buenos días a la dirección de esta empresa, de la Z101. Y por supuesto, invitarles a todos ustedes a escuchar La Hora de Don Álvaro, de 6 de la tarde a 7 de la noche, en el espacio del Gobierno de la Tarde. No se lo pierdan, con esas importantes notas históricas y esos temas tratados de manera profunda por parte de la enciclopedia humana, don Álvaro Arbelo Hijo. Señores, durante el año pasado ocurrieron diversas situaciones en lo que tiene que ver con la operación del Metro Santo Domingo. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED, que es la que tiene la responsabilidad de administrar este importante servicio público, un servicio masivo, porque le sirve a una gran cantidad de ciudadanos todos los días. Y desde el año pasado vienen ocurriendo problemas entre la dirección de la OPRED y los empleados de esa institución, sobre todo con aquellos que trabajan en la operación del Metro Santo Domingo, principalmente los conductores de estos metros, que han estado quejándose de las deplorables condiciones de trabajo que tienen en esta institución. Por ejemplo, y yo recuerdo que el año pasado nos visitaron en la Z con el Pueblo, en la tarde, una comisión de 3 jóvenes conductores del metro, y allí ellos hablaron y dijeron cuál era la situación que estaban enfrentando en la institución. Por ejemplo, el horario de almuerzo para los conductores del metro. No hay realmente un horario establecido, porque si no hay quien te sustituya para que tú puedas ir a almorzar a un lugar que por demás, de acuerdo a lo que ellos han estado señalando, está en unas condiciones terribles, una falta de higiene en el lugar donde ellos tienen que almorzar. O sea, las condiciones no están dadas para que una persona se pueda sentar en este lugar a almorzar, que es una de las quejas que tienen los empleados del metro. Pero si no aparece alguien, un conductor que esté ahí, como quien dice, en la banca, esperando para sustituirte y que tú puedas ir a almorzar, tomarte tu hora de almuerzo, bueno, pues tú no puedes ir a comer. Tú no puedes ir, tú tienes que esperar que aparezca alguien que te sustituya para ir rápidamente, tirarte la comida y volver nuevamente a tu posición de trabajo. Pero imagínense ustedes, señores, lo que pasa a un conductor del metro cuando tiene una necesidad fisiológica. Cuando un conductor del metro tiene que ir a orinar o tiene que ir, ¿verdad?, a hacer una necesidad fisiológica mayor y que no puede parar el tren, no lo puede parar y no hay nadie que lo sustituya. Ustedes quieren una carga de estrés más fuerte que esa, que trabajar en medio de esas condiciones. Gente que no tiene un horario definido, que le dicen, bueno, mira, a tal hora a ti te toca ir a almorzar, tú tienes tanto tiempo para hacer eso. Porque hay, por ejemplo, en espera una cantidad X de conductores que están precisamente para entrar en ese momento, y esa persona puede ahí ir a almorzar o puede ir a hacer una necesidad fisiológica sin la presión que lo hacen en este momento. Y que a veces digo, tienen que esperar mucho rato. Pero además,
han estado quejándose por el tema del salario. El salario que ellos ganan y que habían acordado con las autoridades de la OPRED de que se produciría un aumento para los conductores del metro. No recuerdo ahora cuál es el sueldo que tienen los operadores del metro. En aquella ocasión, esos jóvenes que vinieron a la Z con el pueblo lo explicaron bastante bien y dijeron todo, ¿verdad? Todo lo que ahí estaba ocurriendo. Pero yo digo lo siguiente: ¿cuál es el problema que tiene la dirección de la OPRED, que no puede escuchar, pero además de escuchar, ceder ante algunos de estos reclamos que están haciendo estos empleados del metro? De hecho, tengo entendido que se firmó un documento con 8 puntos, un documento que se firmó entre las partes, por la OPRED y por los empleados del metro, que no se ha cumplido, que muchos de esos puntos que están en ese documento, 8 puntos de manera específica, muchos de ellos no se han cumplido hasta este momento. Y por eso, en la mañana de hoy, la gente ha visto en las diferentes estaciones del metro del Gran Santo Domingo una fila más larga de lo habitual. Porque no es que no hay filas en el metro todos los días, hay filas. Todos los días hay filas en el metro. Pero las filas de hoy son más largas que las filas que se ven habitualmente en las diferentes estaciones. Porque estamos hablando de que irían a un paro de labores, de acuerdo a lo que ellos dijeron en el día de ayer, alrededor de 150 conductores del metro. Dice la OPRED que ellos tienen el personal suficiente para sustituir a estos conductores que estarían en paro, pero ellos mismos han denunciado de que esos conductores que iban a salir hoy a operar el metro, la gran mayoría de ellos apenas tiene 3 meses de entrenamiento, cuando para manejar el metro se le exige un entrenamiento entre 8 meses y 1 año y medio de preparación para poder controlar, ¿verdad? Este equipo, esta máquina, y tener los conocimientos necesarios para hacerlo de manera eficiente, correcta y segura, sobre todo para los pasajeros que lo abordan diariamente. Yo en este tipo de casos no estoy de acuerdo con el paro de labores en servicios básicos, en servicios esenciales, en servicios que de alguna manera envuelven importantes elementos de seguridad nacional. Y hay que tener cuidado con esto, Hay que tener mucho cuidado. Yo estoy de acuerdo con el reclamo que hacen los empleados del metro, pero hay que tratar de no llegar al nivel que se ha llegado en el día de hoy, de hacer una paralización de los operadores de este importante servicio público. Esa situación que muy bien tú dices puede incluso jugarle un efecto boomerang, un blowback, como dicen los norteamericanos, porque una causa justa, un reclamo justo como el que tú dices por diferentes situaciones, pudiera poner en contra. De hecho, ya hoy en la mañana, si usted lee las reacciones en redes sociales, va a encontrar con que una lucha que pudiera ser bastante legítima, y que lo es de acuerdo a las razones que muy bien tú has esbozado, genera un nivel de molestia en el usuario, un usuario que no tiene muchas otras opciones y que ya está incluso comparando esta paralización a la que en otros elementos como en la salud y en la educación se dan, y que son bastante molestas. Así que yo creo que es una muy buen llamado, muy buen toque de atención, porque si se hiciera de otra manera, yo creo, Nayib,
que lo primero que tendría que conquistar ese personal, que merece posiblemente todo lo que está reclamando, lo primero es que tiene que conquistar a su favor es al usuario del metro para que le apoye en su lucha. Un paro en un servicio de energía, un paro en un servicio de agua, en un servicio como el metro, es una situación bastante delicada, porque, como dije hace un momentito, esto implica elementos que tienen que ver con la seguridad nacional, con la seguridad de todos, con la seguridad del país. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Pero también el señor Rafael Santos Pérez, quien es el director de la OPRED, debe de poner la actitud que tiene, porque desde el principio tiene una actitud de prepotencia con relación a estos empleados del metro. Desde el principio. Y cuando va a un medio de comunicación, como vino aquí a la Z101, al gobierno de la mañana, bueno, ahí él habla en otros términos. Él habla en los términos de buscar un acuerdo, de llegar a una conciliación con estos empleados, pero cuando está en la institución, allí se hace todo lo contrario. De hecho, hay empleados, conductores del metro, que denunciaron en aquel momento que fueron acosados, que fueron detenidos en un cuartel que tienen ahí en la OPRED, que fueron dejados ahí por varias horas, sometidos hasta cierto punto a un interrogatorio. No lo digo yo, lo dijeron ellos en aquel momento, y ahí están los videos colgados en las diferentes redes sociales. Entonces, esa no es la actitud. Aquí la actitud debe ser la de conciliar, la de resolver ese problema que afecta a tantos dominicanos. Señores, ya este país no se concibe sin un servicio como el Metro Santo Domingo. Es imposible, imposible. Ya los sistemas tradicionales de transporte no son suficientes para mover la cantidad de personas que se desplazan diariamente a tempranas horas de la mañana. Y eso está quedando evidenciado en el día de hoy. Así es. Con esas largas filas en las diferentes estaciones del metro. El director de la OPRED, en unos minutos, a las 9 de la mañana, va a tener una rueda de prensa en las instalaciones de la OPRED. Ojalá que sea para buscar una vía de solución a este problema. Que deje a un lado al señor Rafael Santos su ego, que deje a un lado su prepotencia y que trate de llegar a un acuerdo con estos trabajadores del metro, porque al final los más perjudicados son los usuarios de ese importante medio de transporte. Es decir, que la población es la que sale más perjudicada. Llévatelo, Cundo.